Revelado. El increíble y transformador desenlace de 1297 en Stirling, que conmoció a Inglaterra. Diego, con sus 28 años, se siente atrapado en una vida que parece una niebla constante de desánimo. Como médico en un pequeño pueblo de Galicia, cada jornada es un recordatorio de su lucha interna. En su consulta humilde, arropado por paredes desgastadas y el eco de sus propios sueños, mira por la ventana observando a sus vecinos pasar. Ellos, con sonrisas escasas y miradas que a menudo lo juzgan, son el reflejo de un mundo que no entiende su ambición. La presión de ser el pobre del barrio lo agobia, y la urgencia de cumplir con las expectativas de su madre, una mujer fuerte cuya dignidad y valor lo han acompañado, no hace más que aumentar su carga emocional. «Debes lograr más, hijo. El esfuerzo tiene su recompensa», le repite constantemente. Y aunque su voz es un faro en la oscuridad, Diego duda. Solo piensa en el tesoro escondido que representa su familia, un legado abrumador que pesa como una losa sobre sus hombros. Él anhela salir, destacar, romper las cadenas que lo atan a un pasado que siente no le pertenece. Sin embargo, ¿cómo encontrar el camino correcto cuando cada paso parece un riesgo que podría costarle todo? La ansiedad lo consume. A menudo, tras atender a un paciente, se queda mirando el vacío, cuestionando su lugar en la sociedad y la medicina. La búsqueda de reconocimiento parece una meta inalcanzable, y la vida cotidiana lo arrastra a un pozo de desesperanza. En esas noches solitarias en su despacho, el hambre de justicia por su familia se enfrenta a la desilusión de no ser suficiente. La lucha se convierte en un eco ensordecedor en su mente. Un día, mientras revisa viejos documentos familiares en la buhardilla, un hallazgo lo estremece. Papeles amarillentos que revelan los engaños que destruyeron la vida de su padre. ¿Por qué nunca me contaron esto?, se pregunta, sintiendo la rabia crecer dentro de él. La información es un golpe poderoso, una llamada de alerta a su conciencia que lo ilumina en medio de la oscuridad. Diego siente el calor de la determinación en su pecho. No solo quiere cambiar su destino, desea vengar la honra de su familia. Justo en ese instante, su mente se ilumina con la idea de que no está solo en esto. Entra en el juego Valeria, su colega, quien se convierte en su aliada, y a la vez, en el espejo que refleja sus miedos más profundos. «¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo?», le dice Valeria, mientras repasan documentos en la biblioteca. Ella despierta en él la pasión por la verdad, pero también lo confronta con la pregunta que más lo angustia. La incertidumbre lo atormenta. ¿Estará dispuesto a sacrificar su futuro profesional por la verdad que lo atormenta? La presión por sobrevivir y triunfar se mezcla con el ardor de hacer lo correcto. Mientras la relación con Valeria se fortalece en un torbellino de ideas y emociones, cada paso que dan hacia la verdad lo consume más. La verdad puede costarte más de lo que imaginas. Esa frase amenaza con convertirse en su mantra. Su corazón se agita. La angustia de ser descubierto por quienes lo rodean lo ahoga. La vida que ha construido se tambalea. Diego se siente dividido entre el deseo de justicia y la necesidad de aceptación. La presión es cada vez más palpable, como un hilo que parece a punto de romperse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Y así, con cada información que van desentrañando, un nuevo secreto se revela, y el dilema moral de Diego se hace más intenso. ¿Podrá enfrentar a quienes han oprimido su familia durante tanto tiempo? El tiempo corre, y una nueva revelación acecha. Su futuro pende de un hilo, lo que lo mantiene en un limbo emocional,
más cerca que nunca de una decisión que podría cambiarlo todo. La tensión se palpaba en el aire cada vez que Diego y Valeria se reunían en la biblioteca. Al principio, la investigación parecía un viaje emocionante, un descubrimiento que podría cambiar sus vidas. Pero ahora, con cada documento que revisaban, la sensación de peligro se hacía más intensa. Los secretos del pasado no solo amenazaban su futuro, sino que también despertaban el temor inherente de sus elecciones. Diego comenzó a cuestionar su propia mentalidad. La aversión que sentía hacia el lugar en el que había crecido se mezclaba con una inquietante lealtad. Su madre, su comunidad, su papel como médico. Sin embargo, sabía que había una carga que debía ser eliminada. Un peso que había cargado por demasiado tiempo. Cuestionar el legado de su padre significaba confrontar a aquellos que habían mantenido esos secretos bajo llave. Aquellos que habrían hecho lo posible para proteger su visión de la familia. Un día, mientras revisaban un antiguo diario que perteneció a su padre, Diego se encontró con palabras que resonaron en su alma. La verdad es un arma poderosa, y el silencio, un enemigo mortal. Esa frase lo golpeó como un rayo. Su vida había estado marcada por decisiones basadas en la complicidad del silencio, pero ahora, ese silencio se desvanecía ante sus ojos cansados. La voz de su madre resonaba en su mente, instándolo a actuar, a no ser un esclavo de las expectativas ajenas. Frustrado, Diego cerró el diario de golpe. Valeria, al ver su reacción, se atrevió a preguntar. «¿Qué te preocupa, Diego? Sabemos que hay algo más. Debemos ser audaces». «Pero, ¿a qué costo?», replicó, haciendo un gesto con la mano que reflejaba su agobio. La lucha interna era intensa, y sentía que cada debate sobre el próximo paso lo llevaría más lejos de la imagen que había construido para sí mismo. Ser reconocido como un médico exitoso era su objetivo en la vida, pero a medida que desenterraban más verdad sobre su padre, esa imagen se desmoronaba. Tenía que elegir, mantener su estatus o perseguir la justicia. Tras una larga discusión, decidieron que se reunirían con un anciano del pueblo, amigo de su padre. Sabía que estaba al tanto de muchos acontecimientos, y que probablemente podría darles claridad sobre lo sucedido. Sin embargo, la idea de abrir esa puerta era aterradora. No sabían si podrían manejar la verdad que podía salir de sus labios. La curiosidad se mezclaba con el miedo, y Diego no podía sacudirse la sensación de que quizás este era un paso demasiado grande. Valeria lo miraba con preocupación. «Debemos saber la verdad, Diego. No puedo permitir que sigas cargando con esto solo. A esta altura, no se trata solo de tu familia, sino de nuestra vida, de lo que estamos dispuestos a hacer por nuestros ideales». Pese a su determinación, Diego se sintió abrumado. Así que, mientras la luz de la biblioteca se tornaba más tenue, su mente se llenó de preguntas inquietantes. ¿Era este realmente el camino correcto? E hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Si todo terminaba mal, lucharía hasta el final, pero no podía permitirse rendirse sin intentarlo. Con el corazón latiendo vigorosamente, Diego le propuso a Valeria que se reunieran con el anciano al anochecer. En el fondo, sabía que no había vuelta atrás. La pregunta persistente que aún lo atormentaba era si finalmente se atrevería a aceptar la verdad, sin importar lo que pudiera costarle. El día de la reunión llegó, y mientras Diego se preparaba, el eco de la decisión reverberaba en su mente. ¿Podría enfrentar lo que descubriera? Con cada paso hacia el encuentro, la urgencia crecía. Ya no solo se trataba de él y de su pasado, sino de la entera historia de su familia. El hilo de su destino se tensaba al borde de la revelación, y entonces, a solo un paso de cambiarlo todo, recibió un mensaje inesperado que podría desbaratar sus planes. La incertidumbre se volvió tangible, y su futuro se volvió más volátil que nunca. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar? La respuesta se acercaba, pero con ella, los riesgos también aumentaban. Diego sostenía su teléfono entre las manos, los ojos fijos en la pantalla, mientras un torrente de emociones se agolpaba en su pecho. El mensaje provenía de un número desconocido, pero las palabras eran claras y contundentes. «No te acerques al anciano.
Las verdades que buscas están enterradas por una razón. Las consecuencias serán graves. Una sensación de pánico se apoderó de él. La posibilidad de que alguien estuviera vigilando sus pasos lo paralizaba. Cada segundo que pasaba crecía en él la frustración de sentirse atrapado entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a las implicaciones que esa verdad pudiera acarrear. La oscuridad del pasado lo acechaba, pero cada vez que pensaba en retroceder, la imagen de su padre lo mantenía atado a la búsqueda. ¿Valía realmente la pena arriesgar tanto? Mientras se miraba en el espejo, vio un reflejo que lo inquietó. El médico exitoso que había construido con tanto esfuerzo parecía desvanecerse en un ser marcado por el conflicto interno. La identidad que había forjado se desmoronaba como un castillo de naipes. La deuda emocional que le había dejado su padre le exigía respuestas, pero eso venía acompañando la carga de su legado, uno que había decidido no aceptar públicamente. Pese a la advertencia, su mente anhelaba el encuentro con el anciano, y comprendió que las respuestas eran lo único que podía llevarlo a una forma de redención personal. La decisión era clara, aunque cada fibra de su ser dudaba. Se sentiría liberado si pudiera conectar las piezas de la historia que le habían ocultado. Diego se sentía como un niño perdido en un laberinto. Tanto quería encontrar la salida, como temía que una vez que la encontrara, no le gustaría lo que hallaría. Al llegar al lugar de la cita, una pequeña cabaña cubierta de hiedra, sintió el peso de la incertidumbre. La puerta crujió al abrirse, y el aroma a madera vieja y hierbas secas lo recibió. Allí estaba el anciano, con su mirada penetrante, como si supiera más de lo que mostraba. Diego se sintió expuesto, vulnerable, ante los ojos de un desconocido que parecía ser el custodio de todo lo que había ignorado sobre su historia familiar. «Hola, Diego», empezó el anciano. «Viniste a buscar respuestas, pero debes tener cuidado con lo que deseas conocer». Las palabras resonaron en él como un eco ominoso. Sin embargo, a pesar del roce de la advertencia, estaba determinado a estar presente, disputar cada palabra y vivir con la verdad en lugar de rehuir su carga. Dio un paso al frente, sintiéndose más fuerte. «Lo sé», respondió con más seguridad de la que sentía. «No puedo vivir con las sombras. Necesito enfrentar mi pasado». Así comenzó el diálogo entre el médico y el anciano, lleno de silencios cargados de significado. Cada revelación era una cuchillada que lo hacían tambalear, pero también lo fortalecían. El anciano hablaba de traiciones y decisiones que habían llevado a su padre por un camino oscuro que terminó afectando sus vidas. Las palabras del anciano eran un grano de arena en el engranaje de su mente, desatando una tormenta de confusión y dolor. Diego estaba desesperado por entender, pero a medida que se adentraban en la narrativa familiar, empezó a cuestionar si estaba preparado para asimilar la culpa y la responsabilidad que habían sido moldeadas a partir de su legado. La lucha interna entre la lealtad a su padre y la necesidad de confrontar la realidad se intensificaba. Al final de la conversación, con el corazón acelerado y la mente en caos, Diego sabía que un nuevo capítulo estaba comenzando, uno que podía transformarlo por completo. Pero también comprendió que la verdad, aunque liberadora, podía resultar devastadora. Salió de la cabaña con más preguntas que respuestas, sintiendo la pesada carga del futuro titilando en su interior. A cada paso que daba hacia el camino de regreso, se preguntaba si realmente estaba listo para descubrir la verdad. ¿La justicia que buscaba valdría el precio que debía pagar? La noche caía sobre el pueblo, y en la distancia, Diego sintió que algo o alguien lo acechaba. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, recordándole que la luz de la verdad no siempre es clarificadora. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para desenterrar su propia historia? El final de su búsqueda era incierto, pero cada vez más parecía que ya no había vuelta atrás. Diego caminó por las calles desiertas, el sonido de sus pasos resonando en la quietud de la noche. La conversación con el anciano había dejado una marca indeleble en su mente, sembrando dudas en cada rincón de su ser. La revelación de que su padre había seguido un sendero oscuro lo perturbaba. La imagen de su infancia, la admiración que sentía por él,
comenzaba a tropezar con la asfixiante realidad. ¿Era realmente ese legado el que había elegido? Mientras la brisa fría acariciaba su rostro, Diego se detuvo en una plaza iluminada por faroles titilantes. Observó a su alrededor, como si el lugar pudiera ofrecerle respuestas. La imagen de su padre, volcada en un héroe en su memoria, empezaba a desvanecerse, reemplazada por la figura de un hombre marcado por decisiones equivocadas. Se sintió atrapado entre la búsqueda de la verdad y la traición a los recuerdos felices. ¿Qué es lo que realmente deseas, Diego?, se cuestionó a sí mismo. Necesitaba entender el costo de descubrir la verdad. Con el paso de los días, una mezcla de inquietud y determinación lo invadió. La vida en el hospital continuaba, y aunque Diego cumplía con su trabajo, era consciente del eco de la incertidumbre que resonaba en su interior. Los pacientes notaban la diferencia. Su enfoque ya no era el mismo. La cercanía que solía mostrar parecía haberse desvanecido. Una tarde, sentado en la sala de descanso, recibió un mensaje más. Esta vez era de un amigo y colega, Javier, quien lo invitaba a compartir una copa para despejar la mente. Diego sintió el impulso de aceptar, pero una pequeña voz dentro lo instó a mantener la distancia. ¿Te sirve de algo esconderte en el trabajo?, se volvió a cuestionar. La huida no era la respuesta. Finalmente, decidió unirse. Aquella noche, el ambiente ligero y la charla entre amigos lo hicieron reflexionar. Javier, en medio de una anécdota divertida, menciona la precariedad de los secretos familiares y cómo, en ocasiones, dichos secretos pueden desgarrar una vida de manera inesperada. Diego lo escuchaba, con el ceño fruncido, dándose cuenta de que las palabras de su amigo resonaban con fuerza en su propio conflicto interno. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu pasado te persigue?, intervino Diego, enviando la conversación en una dirección sorprendente. Javier lo miró fijamente, como si examinara cada faceta de su amigo. La verdad puede ser aterradora, pero también es liberadora. A veces, enfrentar el pasado es la única forma de sanar, de quedarte con el presente y forjar el futuro que deseas, respondió con sinceridad. Esa afirmación lo golpeó como un balde de agua fría. Diego sintió la urgencia de actuar, de dejar de lado sus temores. Tenía que regresar al anciano, profundizar aún más en los secretos que parecían atormentarlo. Mientras se despedía de Javier, la determinación creció en su interior. Había llegado el momento de enfrentar la búsqueda con un enfoque nuevo. Fue entonces cuando decidió que su próximo paso sería indagar sobre el pasado de su padre. Buscar registros que pudieran arrojar luz sobre las decisiones que lo habían llevado a esa vida de sombras. En cada rincón de la ciudad, las preguntas empezaron a agolparse en su mente. La sombra de su padre era larga, pero la sombra de su propia vida no dejaría que lo consumiera. Se precisaba más que una simple conversación. Necesitaba pruebas tangibles, un mapa que desenterrara su historia familiar de una vez por todas. Al regresar a casa, una idea surgió en su mente. Un viaje a la ciudad natal de su padre, donde probablemente hallaría las respuestas que tanto ansiaba. Con cada latido palpitante de su corazón, supo que la verdad estaba a un paso, pero el costo de desenterrarla aún era incierto. La noche avanzaba y la idea de partir al día siguiente dejaba un regusto de adrenalina en su pecho. ¿Qué descubriría en ese viaje? La historia de su vida estaba a punto de cambiar, y Diego se sintió más decidido que nunca a enfrentar lo que el destino le tenía reservado. La próxima parada sería el hogar de su padre. Una travesía hacia la verdad que promete revelar secretos ocultos y decisiones que podría no estar listo para enfrentar. Diego despertó antes que el sol asomara su luz dorada, la ansiedad pululando en su interior como un insecto inquieto. Había preparado su maleta con lo esencial, pero en su mente no dejaba de revolotear una pregunta. ¿Realmente estaba listo para desenterrar lo que descubriera en la ciudad de su padre? El eco de la conversación con Javier resonaba. La verdad puede ser aterradora, pero también liberadora. Y ahí estaba él, en una lucha interna que prometía enfrentarlo consigo mismo de maneras imprevistas. El viaje en autobús se sintió interminable. Cada kilómetro acercaba a Diego a un destino que lo podría transformar. Mientras contemplaba el paisaje que se deslizaba a través de la ventana,
Sus pensamientos divagaban entre nostalgias y temores. La imagen de su padre, un hombre por el que había sentido admiración ciega, ahora se cruzaba con el espectro de un pasado turbio. Al llegar, se sintió abrumado por la familiaridad del lugar que jamás había conocido. Cada calle, cada edificio parecía susurrarle secretos. La primera parada fue el viejo archivo municipal. Un edificio gris, como un monumento que guardaba las sombras de vidas pasadas. Allí podría encontrar documentos que le revelaran más sobre su progenitor. Con paso firme, entró, decidido a enfrentar la verdad que podría cambiar su percepción de sí mismo. Las horas pasaron desdibujadas en ese local pequeño y desordenado. Con cada página que hojeaba, la historia de su padre se iba tejiendo ante sus ojos. Registros de vida, cartas, fotografías. Diego se sentía como un arqueólogo desenterrando los vestigios de un mundo antiguo. Pero había algo más, un vacío creciente cada vez que una nueva pieza de información confirmaba sus temores. No era solo la historia de su padre, era parte de su propio legado. A medida que se adentraba en los documentos, se encontró con una carta dirigida a su abuelo. La tinta desgastada parecía revelar un secreto profundamente guardado. Lo que hicimos fue por amor, pero también por miedo, decía. ¿Acaso su padre había elegido el camino equivocado por proteger a aquellos que amaba? Diego luchaba por contextuar esas palabras con la persona que había conocido, y en ese proceso empezó a cuestionarse. ¿Qué decisiones estaba dispuesto a tomar él para proteger sus propias creencias? Salió del archivo con las manos temblorosas, encadenado a una mezcla de emociones. Era el momento de buscar a los pocos habitantes que aún recordaban a su padre. Aunque cada puerta que tocaba generaba un nuevo cuestionamiento, también le ofrecía fragmentos de verdad. Unos decían que había sido un hombre honorable, otros lo presentaban como un renegado. Esa contradicción resonaba en Diego. Cada versión era un reflejo de lo que todavía no lograba definir en sí mismo. Los múltiples relatos comenzaron a transformarse en un dilema moral. ¿Debía tomar a su padre como un héroe caído o como un villano repleto de fallos? Esta ambigüedad, aunque dolorosa, alimentaba un fuego interno que no había sentido antes. Para avanzar, debía tomar una decisión crucial. Quedarse atrapado en su propia historia o atreverse a reescribirla. La última noche en esa ciudad desconocida, Diego se sentó en un pequeño café con una vista panorámica, el sol ocultándose en el horizonte reflejando su dolor y su determinación. La conversación con Javier regresaba a su mente. Enfrentar el pasado es la única forma de sanar. Tenía que volver a casa, no solo con respuestas, sino con una nueva actitud hacia lo que había aprendido. Pero antes de que el último rayo de luz se apagara, una figura apareció en el café. Un anciano que reconoció a Diego como el hijo de aquel hombre del que había escuchado tantas historias. «Vine a hablarte de tu padre», dijo con voz grave. La revelación estaba por llegar. Diego sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué más podría descubrir sobre el hombre que había marcado su vida? La búsqueda de la verdad se tornaba más intensa, y Diego estaba listo para entrar de lleno en el misterio que continuaba envolviendo su legado. Su historia merecía ser revelada, y con cada palabra del anciano, el próximo paso hacia su transformación se estaba delineando. Diego observó al anciano con una mezcla de temor y curiosidad. La piel surcada del hombre, marcada por el tiempo, parecía llevar consigo la clave de muchos secretos. «Dime lo que sabes», le pidió, intentando sonar más seguro de lo que realmente se sentía. El anciano se acomodó en la silla, sus ojos brillando con una intensidad que contradecía su edad. «Tu padre no solo fue un hombre conocido, fue un hombre que se atrevió a desafiar a quienes lo rodeaban», comenzó. Su voz era un murmullo, pero cargada de historia. La gente lo temía por sus opiniones, por su valentía. Su vida era un acto de resistencia, y eso lo llevó a decisiones difíciles. Diego se sintió desbordar por una combinación de orgullo y confusión. Su padre había sido un rebelde. Esa era una faceta que jamás habría imaginado en aquel hombre idealizado que había dejado huella en su niñez. ¿Y qué pasó?
¿Por qué no estuvo ahí para mí?, preguntó, sintiendo el nudo en su garganta afianzarse. Tomó decisiones que no solo afectaron su vida, sino también la tuya. El anciano continuó, su mirada fija en el horizonte. Había un proyecto, un expedicionario que pretendía desafiar lo establecido en su juventud. Pero las cosas se salieron de control. Muchos se involucraron, y no todos regresaron. Se enfrentó a un dilema moral que nunca resolvió del todo. El corazón de Diego se detuvo un instante. La vida de su padre parecía un rompecabezas que necesitaba ser armado desde los retazos de verdad. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué lo ocultó? Su mente se debatía entre la necesidad de entender y la tristeza de no haber sido parte de esa historia, porque para él era un pasado que quizás nunca quisiste recordar. La culpa pesa, y la vergüenza es un monstruo que puede devorar la vida de aquellos que lo enfrentan, replicó el anciano con pesadez. Diego se sintió como un náufrago a la deriva. Si su padre había vivido en constante batalla, ¿acaso no había heredado él mismo la misma lucha? Empezaba a vislumbrar la conexión, esa necesidad de encontrar su propia voz en medio de la tormenta. Debes encontrar lo que realmente eres, dijo el anciano, casi como un eco de Javier. Tu propia verdad. La forma en que enfrentes el legado que tienes puede determinar quién decides ser en el futuro. Esa idea se instaló en Diego con una fuerza renovada. Su búsqueda no solo era un viaje hacia el pasado, sino una ineludible travesía hacia su futuro. Quería ser el tipo de hombre que pudiera mirar su propio espejo sin miedo. El hombre que su padre no había llegado a ser del todo. Al levantarse, Diego tuvo la necesidad de despedirse, pero no sin antes hacer una promesa. Buscaré mis propias respuestas y, sobre todo, estaré dispuesto a enfrentar mi historia. No puedo seguir viviendo a la sombra de lo que fue. Con esa nueva determinación, salió del café y se adentró en la noche, sabiendo que el camino sería arduo, pero que ahora estaba preparado para enfrentar cada verdor y sombra. Sin embargo, aún quedaba el misterio por resolver. Se acordó de otros documentos que había dejado sin revisar en el archivo, otros fragmentos que podrían ofrecer respuestas más profundas. Su corazón latía con anticipación. El destino de Diego se encontraba entre sueños y temores, y la noche aún parecía joven. La verdad esperándolo con un nuevo desafío. Al día siguiente, continuaría excavando no solo en el pasado de su padre, sino también en su propio ser. Pero esa revelación que le aguardaba en el archivo, ahora pesaba más en su mente que las propias palabras del anciano. ¿Qué más podría desenterrar de lo que había sido, lo que fue y lo que podría convertirse? Diego despertó con la mente aturdida, aún luchando contra las sombras dejadas por la conversación con el anciano. Era como si las palabras de aquel hombre hubieran puesto en marcha un engranaje en su mente, una maquinaria que no podía detener. Al levantarse, un ardor de determinación reemplazó la confusión, y sintió que cada paso que daba lo acercaba más a su propia verdad. Se dirigió al archivo con la imagen de su padre grabada en su mente. Esa voluntad desafiante que había definido su vida lo empujaba a descubrir cómo debía desafiar la suya. Sus pensamientos se agolpaban. No solo quería saber más sobre el pasado, sino también entender cómo su padre había enfrentado su propia historia. ¿Qué elecciones había hecho? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Y cómo había terminado atrapado en una vida que lo alejó de su familia? El camino hacia el archivo era familiar, pero el propósito que lo impulsaba lo hacía parecer nuevo. Entró y se sumergió en la búsqueda de documentos. Pilas de papeles lo rodeaban, mientras su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Sabía que debía enfrentar el legado de su padre, pero también lo que eso significaba para él. Comenzó a revisar correspondencias de su padre, cartas, notas y reflexiones que revelaban no solo sus pensamientos, sino también sus anhelos y miedos. Lo que antes le había parecido tan oscuro y ajeno, ahora cobraba sentido. En cada línea, podía sentir la tensión entre el valor y la culpa, entre la ambición y el arrepentimiento. Una carpeta llamó su atención especialmente. Al abrirla, encontró un diario, desgastado por el tiempo, que contenía los pensamientos más íntimos de su padre.
Diego apenas podía contener la respiración mientras leía sobre las decisiones que había tomado, sus sueños y las consecuencias de aquellos viajes llenos de adrenalina y valentía. Cada página era un reflejo de la lucha interna, el deseo de ser libre frente al peso de la responsabilidad. «La libertad tiene un precio», escribió su padre, y Diego sintió que esa frase reverberaba en su interior. ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar por ser verdaderamente libres? A medida que avanzaba en la lectura, Diego se dio cuenta de que esas dudas no eran solo suyas. Eran un eco de lo que había heredado. Su lucha no era solo un reflejo de la vida de su padre. Era una continuación de ella. Un camino que debía recorrer a su manera. El tiempo se desvanecía mientras las palabras del diario lo transportaban a historias pasadas. Sintió que cada revelación lo acercaba a una comprensión más profunda de sí mismo. En ese momento, la búsqueda ya no era solo por la verdad de su padre, sino por su propia identidad y propósito. ¿Quién era él en medio de esa narrativa? ¿Qué decisiones lo definirían en el futuro? Finalmente, cuando terminó de leer, un pensamiento potente habitó su mente. Su viaje hacia el descubrimiento personal implicaría romper con las expectativas ajenas, hacerse preguntas desafiantes y quizás atreverse a tomar decisiones difíciles. Pero quería hacerlo de manera auténtica, no como un eco del pasado, sino forjando su propio camino. Con el diario en la mano, Diego sintió una mezcla de emoción y presión. Había llegado el momento de enfrentar sus temores y, a su vez, el legado. No podría encontrar respuestas sin arriesgarse, sin confrontar tanto el legado de su padre como las expectativas que él mismo había creado. Salió del archivo, el corazón palpitante, y se prometió a sí mismo que no se detendría hasta descubrir no solo quién fue su padre, sino quién estaba destinado a ser él. Pero antes de perderse en estos pensamientos, una idea lo frenó. La conexión entre su padre y ese antiguo proyecto estaba más presente de lo que había imaginado. Todo indicaba que se trataba de algo más grande que una simple aventura. Era una elección que podría reputar a la familia y a él mismo. Y así, el impulso de investigar lo que quedó enterrado en el pasado se intensificó. Con ese nuevo desafío a la vista, Diego comprendió que su camino apenas comenzaba. La resonancia de las decisiones de su padre se cernía como una tormenta, y él debía estar listo para navegar por esas aguas turbulentas. ¿Qué más se ocultaba tras el legado familiar y qué decisiones lo llevarían más allá de lo que ya conocía? La búsqueda estaba solo en su primera etapa, y cada paso que daba lo llevaría hacia el corazón de su propio destino. Diego sintió el peso del diario en su mano, como un ancla en medio de su confusión. Las revelaciones de su padre se entremezclaban con su búsqueda personal, y en esa intersección estaba el dilema que lo consumía. La conexión con el antiguo proyecto mencionado en las notas parecía ser más que una simple curiosidad. Se erguía como una bifurcación en su propio camino, un punto de inflexión que lo obligaba a decidir entre seguir el sendero marcado por otros o forjar el suyo propio. Al salir del archivo, el aire fresco lo golpeó como un desafío a su determinación. Las calles estaban vivas, y cada persona que pasaba parecía llevar historias que jamás conocería. Diego sentía que su vida había sido hasta ahora un eco de las decisiones de su padre. Sin embargo, en ese instante, la urgencia de descubrir su verdad personal fue un impulso casi palpable. Tenía varias líneas de investigación que seguir, pero decidió que su primer paso sería contactar a la persona que su padre mencionaba con mayor frecuencia en el diario, un antiguo compañero de trabajo que había estado involucrado en el proyecto mencionado. Diego había oído hablar de él en pocas ocasiones, pero siempre le dio la impresión de que guardaba secretos que podrían aclarar las decisiones de su padre. El hombre era un enigma, y en parte, la clave que abrió la puerta que separaba el legado de los verdaderos deseos de su padre. Mientras intentaba localizarlo, reflexionó sobre lo que realmente quería lograr. La búsqueda de la verdad, pensó, no debería ser solo una manera de cerrar viejas heridas familiares. Debía ser un motor para su propia transformación. Sentía que cada paso le permitía integrar piezas de su vida y crear una narrativa propia. Finalmente, después de largas horas de búsqueda en Internet y llamadas, logró establecer contacto.
La voz del hombre al otro lado del teléfono era grave y cautelosa. Le habló de aventuras y decisiones, pero lo que realmente Diego necesitaba era ver la perspectiva de alguien que hubiera estado muy cerca de su padre. Las interacciones se convirtieron en una especie de danza informativa. Confiaba en sus instintos y en las instintivas preguntas que surgían en su mente. La reunión fue fijada para el próximo sábado. Diego sintió que cada día que pasaba se convertía en un ejercicio de preparación. No solo se trataba de un encuentro con un extraño. Era la oportunidad de desenterrar verdades enterradas, y con ellas, su propio propósito. ¿Qué oportunidades se presentaría en esa conversación? ¿Sería capaz de enfrentar esa porción de su historia sin el peso de las expectativas externas? A medida que se acercaba la fecha, la tensión en su interior crecía. Recordó las palabras de su padre. La libertad tiene un precio. Y supo que estaba dispuesto a pagarlo. Se miró al espejo, buscando en su reflejo la confianza que necesitaba. Había llegado el momento de enfrentar las sombras, comprender por qué su padre había tomado ciertas decisiones, y lo más crucial, qué significaban para él como individuo. La noche anterior al encuentro, Diego se sentó en su sala, rodeado de velas y notas dispersas. Reflexionó sobre su vida, las decisiones que había tomado, y cómo aquellas historias se entrelazaban con las de su padre. Sabía que descubrir las verdades que había estado buscando no solo traería claridad sobre su legado, sino que también forjaría el camino hacia su liberación personal. Pero justo cuando pensaba en lo que le depararía la mañana siguiente, un mensaje de texto apareció en su teléfono. Era de un número desconocido. Sé lo que buscas. El pasado puede ser oscuro, pero tienes que estar preparado para lo que descubrirás. Hacia una dirección aún más incierta, esa revelación le heló la sangre y le hizo cuestionar si, en su búsqueda, había despertado viejas rencillas. El mensaje resonó en su mente como un eco aterrador, y dejó claro que su camino apenas comenzaba. Él no solo buscaba su verdad. Ahora, era evidente que había fuerzas desconocidas en juego. ¿Quién lo estaba observando? ¿Qué historia había removido en su búsqueda de respuestas? Sin poder contener el miedo y la excitación, Diego supo que el momento decisivo se acercaba. Su destino y el de su padre estaban entrelazados, y era el momento de enfrentarlos. La incertidumbre lo aguardaba como un desafío, y descubrir esos secretos podría cambiarlo todo, tanto su concepción del pasado como su futuro por venir. A medida que el reloj avanzaba hacia la mañana, su compromiso por desentrañar su legado se intensificaba, y una pregunta clave resonaba en su mente. ¿Estaría listo para enfrentar las verdades ocultas que se revelarían? Diego despertó antes del amanecer, con el eco del mensaje inquietante aún reverberando en su mente. Cada tic del reloj lo impulsaba a salir de la cama, como un contador de regresivo hacia la cita que cambiaría su vida. Se sentía como un explorador preparado para descifrar un antiguo mapa cuyos secretos llevaban hundidos en el tiempo, esperando su llegada. Las horas previas al encuentro fueron un torbellino de preparación. Se vistió con cuidado, eligiendo una camisa que lo hiciera sentir seguro pero no demasiado formal. Mirarse al espejo era un ejercicio de autoconvencimiento. Cada afirmación positiva que se dijo a sí mismo estaba destinada a eliminar las dudas que se agolpaban en su mente. «Soy más que el legado de mi padre», se repitió. «Tengo mi propia historia que construir». Cuando llegó la hora del encuentro, Diego sintió que el aire era más denso, como si cada molécula estuviera cargada de anticipación. Tomó un tren hacia la dirección que el antiguo compañero de su padre había proporcionado. Cada parada le daba una mezcla de ansiedad y emoción. Rumiaba preguntas en su mente. ¿Qué verdades le revelaría este hombre? ¿Cuáles de sus dudas se dirimirían hoy? Al llegar al lugar, un café pequeño y acogedor, la mirada de Diego recorrió el ambiente sin poder concentrarse. Era un lugar repleto de murmullos y risas, contrastando con el tumulto interno que él experimentaba. Buscó en cada rostro una señal de quien debería ser su interlocutor. Y entonces lo vio. Un hombre de aspecto robusto, con una mirada penetrante que parecía pesar de historias no contadas. Diego,
dijo el hombre, extendiendo su mano. Soy Javier. La voz resonaba con una confianza que Diego anhelaba poseer. Mientras se sentaban, la conversación fluyó como un río de recuerdos y revelaciones. Javier comenzó a hablar de su padre, de su pasión y de sus valores. Cada anécdota era como un ladrillo que construía el rostro del hombre que Diego había anhelado entender. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, había un trasfondo de preocupación en la mirada de Javier. Empezó a compartir detalles del proyecto en el que su padre había estado involucrado. Un entramado de decisiones que involucraban principios éticos complejos y consecuencias imprevistas que atormentaban a Diego. Cada palabra de Javier desnudaba un nuevo aspecto del legado que había heredado, pero también profundizaba la sombra de dudas sobre las decisiones tomadas por su padre. Tu padre fue un soñador, pero también un hombre atormentado, comentó Javier. Las decisiones que tomó no siempre fueron fáciles, y a menudo estaban impulsadas por un miedo, un deseo de protegerte. Esas palabras resonaron en la mente de Diego, cuestionando su propia interpretación de las acciones de su padre. ¿Era realmente un héroe o un prisionero de sus propias elecciones? Con cada nuevo detalle, las sombras de la vida de su padre se entrelazaban con las de Diego. Sucedió que en su búsqueda genuina de claridad, se dio cuenta de que no solo buscaba el significado de las decisiones de su padre, también exploraba sus propios miedos sobre quién era y quién quería ser. La conversación llegó a un clímax cuando Javier, con una seriedad palpable, preguntó: ¿Estás preparado para enfrentar las consecuencias de lo que descubrirás? Esa pregunta fue como un golpe en el estómago. Diego sintió que la carga de su herencia empezaba a caer pesadamente sobre él. La transformación que tanto deseaba parecía estar a la vista, pero a un precio. ¿Y si las respuestas no ofrecían la paz que tanto buscaba, sino más bien un laberinto de decisiones de las que se sentiría responsable? Mientras se levantaban para salir, un frío recorrió la espalda de Diego al recordar el mensaje de texto que había recibido la noche anterior. Esa sensación de ser observado regresó con vigor. Javier lo miró, como si pudiera leer los pensamientos tumultuosos que batallaban en la mente de Diego. No todo es lo que parece, Diego. A veces, el pasado tiene más poder del que imaginamos. Con esas palabras resonando en su mente, Diego supo que lo inesperado estaba por llegar. Mientras salían del café, el mundo exterior se sentía diferente, más real. Las decisiones que estaban en sus manos ya no solo involucraban el legado de su padre, sino también su propia vida. ¿El camino hacia adelante sería liberador o lo llevaría a un callejón sin salida? La incertidumbre lo envolvía, intensificando su ansia por desentrañar lo desconocido. Con un giro inesperado en la historia familiar, Diego se dio cuenta de que su búsqueda apenas comenzaba. La conexión con su padre había abierto puertas a nuevas verdades y posibilidades. ¿Sería suficiente su valentía para desentrañar lo que estaba oculto? La revelación de su historia continuaba, y el próximo paso podría cambiarlo todo. Diego se encontró a sí mismo en un cruce de caminos, con los vientos de su pasado soplando en dirección contraria a los sueños forjados en su mente. La conversación con Javier había sido un precursor de lo que estaba por llegar. Se sentía inquieto, como si el destino lo empujara hacia una realidad que no había anticipado. Aún así, una nueva resolución brotaba en su interior. Era momento de enfrentar la verdad sin miedos ni reservas. Días después, tras reunir documentos y crear un mapa mental, decidió que su próximo paso sería confrontar a la figura más influyente en la vida de su padre, el antiguo socio que había estado a cargo del proyecto exploratorio. Sin temor a las consecuencias, pues había reclamado su voz en momentos críticos, Diego buscaba respuestas que le despejaran la bruma que aún nublaba su entendimiento. El encuentro se programó en un pequeño estudio en la ciudad. Al llegar, la sensación que lo envolvía era de determinación. El hombre, de mirada dura y densidad emocional, le recibió con una mezcla de respeto y curiosidad. Lo que al principio se sintió como un interrogatorio, pronto se convirtió en una conversación intensa donde cada palabra contenía el peso de años de decisiones complicadas. Esa confianza que había construido con Javier ahora lo sostenía en este diálogo.
La revelación de las decisiones de su padre se tornaba más clara. Cada trazo en su legado había sido el resultado de un ardor constante por luchar contra un sistema que los devoraba. A medida que ofrecía su narración de los eventos pasados, Diego se dio cuenta de que la carga que creía otorgarse sobre su propia vida empezaba a desvanecerse. «Tu padre era un guerrero en un campo de batalla invisible», dijo el socio. Decidió enfrentar un poder que pocos se atrevían a desafiar. Pero cada elección fue una herida abierta, y él dependía de su familia para encontrar fuerzas en sus momentos más oscuros. Diego escuchaba cada frase con creciente revelación. Cada elemento del relato empezaba a encajar como piezas de un rompecabezas que había creído irremediable, pero que ahora se formaba con claridad. Las dudas que antes lo habrían paralizado se transformaron en impulsos. Comprendió que ser médico y ser hijo de su padre no eran roles excluyentes, sino interrelacionados. Cada desafío vivido, cada lucha de su vida, lo había moldeado para enfrentarse a las adversidades con una perspectiva más amplia. Después de una charla SAIUT, Diego se despidió del socio con un renovado sentido de propósito. Había logrado desenterrar verdades que, anteriormente, lo habían asediado, y ahora podía mirar a su padre no con decepción, sino con admiración renovada. La sombra del pasado comenzaba a disiparse, y una luz nueva iluminó su camino hacia el futuro. Al regresar a casa, Diego sintió que un ciclo se había cerrado. La búsqueda de la verdad había sido un viaje arduo, pero esencial para su crecimiento. Había descubierto que cada elección que hacía y su modo de vivir no estaban anclados al legado de su padre, sino que podía ser interpretados como una continuación de su lucha por la verdad, la justicia y la libertad personal. Mientras se sentaba frente al espejo, observó su reflejo con claridad. No solo era el médico que su comunidad conocía, ahora era un hombre que había reclamado su propio camino, un hombre que llevaba consigo un legado transformador. Había encontrado no solo la verdad de su padre, sino también su propia voz. Este reconocimiento le brindó una confianza sólida. Se dio cuenta de que ya no sentía presión por cumplir expectativas ajenas. En cambio, entendía que su vida era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con sus propios sueños. La satisfacción envolvía cada rincón de su ser. Finalmente, Diego se sintió en paz. No era solo un médico más en el pueblo. Ahora estaba en camino a convertirse en un profesional más comprometido, un hombre que llevaría consigo la carga de su historia, pero también la libertad de ser quien realmente era. Con nuevo propósito, comenzó a trabajar en su propia práctica, orientada no solo a la medicina, sino también a educar a las generaciones futuras sobre la importancia de enfrentar las verdades, esas que pueden ser difíciles de desenterrar, pero que son esenciales para alcanzar una realización personal plena. La historia de su padre y la suya se entrelazaban en un legado de lucha y emancipación, un ejemplo del poder de la verdad inscripto en el corazón de cada decisión. Con el tiempo, su práctica comenzó a florecer y su voz a resonar en su comunidad. Se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que cada legado puede ser transformado, y que la valentía de confrontar nuestro pasado puede guiarnos hacia un futuro más prometedor. Así, Diego no solo encontró la libertad, la conquistó. Ahora, si deseas ser parte de esta travesía emocionante y descubrir historias de transformación personal, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas conozcan estas historias emotivas. Además, quiero escuchar sus reacciones y teorías sobre el final, así que comenten aquí abajo. Y no olviden, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es invaluable.